primero que nada, darles la bienvenida y me gustaría, ya a partir de esta sesión vamos a platicar un poquito más de la evidencia, de lo que vamos a estar haciendo aquí. Y lo que yo voy a hacer en esta sesión es nada más dar una perspectiva general, que un poquito ya nos introdujo Ann en la sesión anterior, de la perspectiva que tenemos desde JPAL y que estamos empujando en conjunto con USAID para la incorporación de la evidencia rigurosa en la toma de decisiones para prevención de la violencia y el delito en nuestra región, obviamente un reto por demás urgente. Primero vamos a platicar un poquito, Ann también introdujo, pero ¿cuál es la evidencia disponible que tenemos? ¿De dónde estamos llegando todos a conversar en este evento, en este workshop? ¿Y cuál es la perspectiva que vamos a traer a la mesa? Voy a detenerme nada más unos momentos a explicarles la diferencia entre evidencia y evidencia rigurosa, y esto es nada más para que todos platiquemos en el mismo concepto de lo que estamos hablando, porque como muchos sabrán participantes que están hoy, a veces tendemos a confundir estos conceptos y es importante aclararlos desde el inicio para poder continuar conversando. Les voy a dar una perspectiva más amplia del trabajo que estamos desarrollando con USAID, no solamente en este evento, sino más a largo plazo, y un poquito los pasos siguientes. ¿Qué evidencia está disponible? Como ustedes saben, mucho tiempo se vino desde la teoría clásica de Becker que el crimen se comete cuando obviamente los beneficios son más altos que los costos. Entonces, la underlying assumption, como decimos, la asunción que se estaba haciendo sobre este tema es que los criminales obviamente van a cometer un crimen cuando su valor esperado sea más alto que su costo, ¿cierto? Eso llevó a Estados Unidos y a otros muchos países del mundo, incluyendo nuestra región, a responder pues con la única política que es probable si partimos de este supuesto que el crimen es un cálculo costo-beneficio. Ya sea que reduzco los beneficios, ¿y cómo lo hago? Pues obviamente bajando la probabilidad de que tenga un beneficio grande o incrementando la probabilidad de que me cachen, digamos, o incremento los costos, ¿no? Incremento los castigos, hago la probabilidad de castigo más cierta, más real, e incremento los costos de oportunidad. Y como ustedes sabrán, pues en realidad muchos años, desafortunadamente nos basamos solamente en esta perspectiva y se encontró que en realidad hay mucha evidencia que nos muestra que las personas actúan violentamente en ocasiones sin considerar los costos. Existen muchos ejemplos de crímenes que aparentemente no tienen ningún beneficio económico, estos cuales son obviamente, por ejemplo, los crímenes violentos, ¿cierto? Lo que nos empezamos a dar cuenta, que hace muchos años también, es que no todo cálculo de crimen viene desde una perspectiva de costo. Y estudios cuasi experimentales, casi todos en Estados Unidos, pero en otros lugares de Europa también, nos han encontrado que también sentencias más largas en esta idea de incrementar el costo del crimen no necesariamente nos disuade la probabilidad de cometer un crimen. Esto nos ha llevado a tener que pensar en teorías alternativas. Y en estas teorías alternativas, que es la que perseguimos desde JPAL, estamos cambiando los supuestos básicos. Y en este supuesto lo que estamos entendiendo es que el crimen no necesariamente es una motivación económica. Lo que estamos aquí tratando de entender es que tanto el ambiente como las distintas situaciones a las que se enfrentan las personas pueden afectar su comportamiento. Y no solo eso, sino que también la actividad criminal está vinculada con aspectos sociales. Y en aquellos lugares donde no se respetan estas normas sociales o no se enforce las normas sociales, es que podemos estar observando actividad criminal. Entonces, esta teoría alternativa, que voy a insistir, nos permite ver que el crimen se define socialmente también, nos permite enfocarnos en una visión más amplia, ¿no?, que va más allá de incrementar los costos a los criminales. ¿Qué sugiere la evidencia? En realidad esta es una nueva perspectiva que, como comentó Ann en un inicio, estamos empezando a investigar para poder entender qué otro tipo de políticas alternativas más humanitarias nos van a permitir prevenir el crimen. Nuevos hallazgos sobre la psicología y sobre todo la psicología cognitiva y la economía del comportamiento nos han enseñado que hay
ciertos comportamientos de los humanos que son cambiables. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas pueden cambiar. Hay aspectos que decimos en la jerga son maleables. Entonces hemos empezado a aprender que hay nuevas formas que podemos cambiar estos comportamientos. Apenas hay un pequeño pero creciente cuerpo de evidencia que nos sugiere esto, que podemos cambiar estos aspectos, pero que desafortunadamente estas políticas no están siendo implementadas de manera generalizada. Entonces, ¿cuál es el reto aquí? Obviamente empezar a generar esta nueva evidencia que proviene de esta teoría alternativa, donde estamos entendiendo, estamos evaluando los supuestos básicos con los que estábamos previniendo el crimen para entender cómo se comportan las personas, cómo cambian a ciertos comportamientos y así encontrar otras formas más humanitarias de prevenirlo. Esta es la perspectiva, lo que les platiqué de lo que hacemos en el Poverty Action Lab en el sector de crimen. Y ahora les voy a decir lo que repite y repite, es que queremos generar evidencia rigurosa. Entonces, nada más para salir del paso, vamos a platicar a qué nos referimos con evidencia rigurosa. Todos saben que la palabra evaluación se usa muchas veces de forma un poquito ambigua, ¿no? En todos tipos de pláticas, y en realidad lo único que queremos decir aquí es que una cosa es una evaluación de una política general, puede ser una evaluación de un plan nacional, puede ser una política de una perspectiva, etcétera. Está la evaluación de las políticas y programas, y en particular está la evaluación de impacto, que ahorita les voy a explicar cuál es. Y es importante, supongo que todos los que están aquí lo conocen, pero lo vamos a decir, que la evaluación es diferente al monitoreo. El monitoreo es algo que nos va a permitir dar seguimiento a la implementación del programa, y la evaluación nos va a permitir conocer sobre los impactos causados por el programa. ¿Qué es impacto? ¿Cómo entendemos en JPA el impacto? El impacto de un programa social es la magnitud cuantitativa y cualitativa que se causa por el programa. Si nosotros decimos que vamos a meter tecnología para mejorar el rendimiento educativo, ¿no? Y en realidad es una hipótesis que es bastante compartida en la región. Entonces luego yo voy a decir que mi hipótesis es que voy a meter tecnología y entonces va a aumentar el rendimiento de mis estudiantes, y bueno, voy a asumir que me fue muy bien y que los estudiantes van a sacar 10, ¿ok? Entonces después yo me tengo que preguntar ¿qué realmente causó el impacto del programa? Y les voy a quitar esta slide. ¿Qué otras cosas pudieron haber pasado en el tiempo que incrementaron el rendimiento educativo de los niños que no tenía que ver con la tecnología? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Crecen, estímulo ambiental. Entonces, si yo digo, a ver, yo les di computadoras a los niños y luego digo que se sacan 10, en realidad no sé si el rendimiento fue por la computadora o por todo lo demás que está pasando en el tiempo que cambia el rendimiento educativo de los niños, ¿cierto? Pudo haber una reforma educativa o puede haber una capacitación a los profesores como lo tengo aquí. Puede ser que los niños crecen y naturalmente aprenden cuando crecen, ¿no? Puede ser actividades didácticas, etcétera. De lo que se trata de la evaluación de impacto es de saber, y esto pongan mucha atención, ¿qué les hubiera pasado a esas mismas personas de no haber recibido el programa? ¿Cierto? Entonces, lo que tengo que saber es qué les hubiera pasado a mis mismos niños que tienen los mismos profesores, la misma alimentación, obviamente los mismos patrones de crecimiento, con la computadora, y qué les hubiera pasado a esos mismos niños que fueron enfrentados a las mismas condiciones en el tiempo, todas estas características son iguales, pero sin la computadora, ¿cierto? Entonces, justamente lo que hacemos en la metodología experimental, que es la que ocupamos en JPAL y mañana lo van a ver con mucho más detalle, es construir este grupo de comparación que me explica qué les hubiera pasado a esos mismos niños sin las computadoras, y a eso se le llama contrafactual, ¿cierto? Entonces, cuando usamos la evaluación de impacto, que cuando tenemos un contrafactual, estas evaluaciones son las que nos van a permitir entender qué le hubiera pasado a la persona, insisto, sin el programa. Su objetivo es generar evidencia de lo que realmente funciona. ¿Por qué? Dependiendo su diseño, nos van a permitir entender los mecanismos causales que generan cambios en el bienestar de las personas a través de cambios en actitudes, comportamientos, habilidades y conocimientos, ¿cierto? Queremos ver cómo las personas cambian algunas de estas condiciones debido a nuestro programa, y sirve para entender cómo funciona el mundo y los seres humanos, identificar políticas innovadoras y que sean prometedoras, ¿cierto?
¿cierto? Entonces, esta es la metodología y este es el tipo de evaluación a la que nos referimos cuando hablamos de evaluación rigurosa. Lo que estamos haciendo con USAID, y la verdad es que estamos muy entusiasmados con este proyecto, es que estamos haciendo un white paper, que esto es una revisión sistemática de literatura, para sentar las bases del conocimiento que tenemos en prevención de la violencia. ¿Cuál es la idea de esto? Primero, tenemos que ir a la evidencia rigurosa que, como Ann comentó, existe, y que Elizabeth comentó, existe, y la tenemos que sistematizar y tenemos que entender qué es lo que funciona. Pero no solo eso, porque ahorita, como van a ver, les voy a presentar, mucha de esta evidencia no existe para la región. Entonces, la perspectiva del trabajo que estamos haciendo con USAID es que vamos a tomar toda esta evidencia que ya existe, la vamos a analizar, pero la vamos a contextualizar a México para los siguientes elementos. Primero, para determinar el estado del conocimiento de prevención y violencia enfocado en jóvenes en riesgo, que esto es una evidencia global. Queremos traer la evidencia global a la aplicación de nuestro país. Después, queremos determinar los vacíos de conocimiento en la región. Y aquí les cuento que el white paper va más o menos, un poquito menos de la mitad, y ya tenemos algunas conclusiones que se las voy a mostrar. Después, queremos analizar los mecanismos causales y queremos establecer la factibilidad de replicar aquellos mecanismos causales que funcionan en nuestra región, pero qué condiciones necesitamos para hacer eso. Y esto es otro tema que vamos a ver con bastante detalle a lo largo del taller. ¿Cómo decido si una evaluación que funciona en otro lado es aplicable a mi región, a mi contexto o a mi país? Y finalmente vamos a establecer una agenda ordenada de investigación que nos permita direccionar las inversiones para empujar la frontera del conocimiento y apuntar hacia aquellas intervenciones que tienen mayor potencial de éxito. ¿Cuál es nuestro marco de referencia? Nosotros estamos haciendo esta especie de matriz, que son parecidas a las matrices de 3IE, no sé si las conocen, que lo que vamos a hacer primero es entender cuál es el objetivo de la intervención. Hay intervenciones que pueden tratar de prevenir, y esta prevención es primaria, secundaria, terciaria, y todos los aquí presentes, supongo, tienen muy claras estas definiciones. Podemos tratar de suprimir o podemos rehabilitar, pero la rehabilitación es para infractores o para víctimas. Y por otro lado, tenemos que determinar cuál es el foco de la intervención. El foco de la intervención pueden ser en lugares, en personas, en comportamientos o instituciones. Esta es una metodología, es un marco conceptual que en realidad estamos adoptando de Apty Winship, de un artículo que se publicó para el Triángulo Norte en 2006, pero lo estamos expandiendo un poco. Lo primero que estamos haciendo es sistematizar qué políticas se están aplicando en el país, ¿cierto? Entonces aquí podemos empezar a ver algunos patrones. No tenemos, todavía no les digo de qué hay evidencia, eso ahorita se los voy a decir. Esto es lo que se está aplicando en México. Podemos ver que hay muchas intervenciones del medio ambiente, tenemos intervenciones de policías que van a la comunidad en contra del consumo de drogas, tenemos terapias conductivas conductuales, etcétera. Entonces aquí lo que estamos haciendo es hacer un mix es decir, interrelacionar lo que se está aplicando en el país con lo que dice la literatura. Entonces, esto es lo que está pasando en el país. Y aquí nada más seleccionamos 2 celdas para que no se vea muy grande, pero les voy a invitar a que vean la de primaria de lugares. En México solamente se están haciendo intervenciones de rehabilitación del espacio, etcétera, pero en realidad la literatura nos dice que hay otras 5 oportunidades de intervenciones que hay en ese tipo de prevención que no se están implementando aquí. Por otro lado, en el caso de secundaria con personas, de prevención secundaria intervenida a las personas, en el caso de México podemos ver que solamente hay terapias cognitivas conductuales, que también es una razón por la que vamos a trabajar en esas hoy, pero en realidad hay muchas otras intervenciones que se pueden hacer. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es justamente ampliar ese mapa de opción y contextualizarlo a México para decir por dónde nos conviene invertir. Algunas conclusiones que tenemos es, desafortunadamente y nada nuevo, hay muy poca evidencia rigurosa para América Latina y muy poca para México, obviamente. Y la gran mayoría de los estudios están conducidos en Europa, en Estados Unidos, en países de desarrollo, como el 70% de los estudios rigurosos, que obviamente elegimos con criterios de rigurosidad, están para Estados Unidos. Y les voy a decir algo interesante. La mayoría de los estudios para los que tenemos evidencia rigurosa se concentran en infractores. Muchos de estos vienen de Estados Unidos. Pero en México casi no estamos haciendo políticas para apoyar a los infractores.
¿no? Entonces, ese es el primer gap, digamos, que tenemos, es no hay evidencia para la región. El segundo gap que tenemos es que donde hay evidencia, no necesariamente estamos implementando, que es el 88. Y no sé si se acuerdan donde les enseñé el mapa, pero de las intervenciones que más hay son de estas, de cosas de recuperación del espacio, etcétera, de primarias y lugares. Y ahí en realidad tenemos muy poca evidencia y es donde más estamos implementando. Es un tercer gap. Eso no quiere decir que está mal. Lo que está mal es que no aprovechemos esas oportunidades para expandir la evidencia que tenemos, ¿cierto? Entonces aquí estamos empezando a ver cómo se están distribuyendo, digamos, la evidencia con lo que estamos haciendo en México. Entonces, bueno, yo les puedo decir, ni modo, no hay evidencia en México, cada quien para su casa y pues ya ni modo, ¿no? Entonces, obviamente lo que estamos haciendo es que necesitamos empezar por algún lugar. ¿Y cuál es el lugar por el que vamos a empezar? Es analizando los mecanismos causales, que ese es un valor agregado de una nueva perspectiva que traemos desde JPAL. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tomar toda la evidencia que existe de Estados Unidos, de Europa, etcétera, y vamos a analizar por qué cuando los proyectos se dice que son efectivos, las intervenciones, cómo funcionan los mecanismos causales en su contexto para que nosotros podamos decir si ese contexto es replicable o no en nuestra región, si esas características existen o no en nuestra región. Entonces, ese es un punto de partida. Y después, una vez teniendo este análisis, vamos a hacer un análisis de contextualización, como les dije, entrevistando actores locales, tratando de entender cuáles son las condiciones y estas condiciones que vimos que son las que se necesitan para que los mecanismos sean exitosos se replican. Vamos a hacer entrevistas, mesas de trabajo, obviamente vamos a determinar cuáles son las tendencias del crimen con estadística descriptiva y vamos a establecer estas áreas de investigación relevantes. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que los mapas que les enseñé algo, las matrices, tenemos una visión muy clara de dónde está la evidencia, cuál es la evidencia prometedora, dónde vale la pena invertir, dónde tenemos que aprender más en nuestra región, vis a vis lo que se está haciendo en el país para que podamos direccionar de forma un poco más ordenada hacia dónde ir. Y obviamente, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Es solamente una pequeña aplicación de una de esas celdas de una intervención que es la terapia cognitiva conductual, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la aplicación de hoy? Es que obviamente vamos a pensar si una de estas intervenciones que ya sabemos que es efectiva, puede ser replicada en nuestra región y vamos a estar analizando justamente cuál es la teoría de cambio de intervención, la vamos a desagregar, vamos a analizar qué preguntas del contexto nos tenemos que hacer y cómo la implementación de esas intervenciones tendrían que lucir para que podamos asegurar que son efectivas en nuestro país. ¿Cuál es la meta a largo plazo? Pues obviamente con el esfuerzo de todos, implementadores, multilaterales, USAID en particular, JPAL, académicos, staff y todos los que estamos aquí, vamos a contribuir a generar un cuerpo de evidencia que nos permita hacer inversiones informadas sobre qué funciona y qué no funciona, obviamente tratando de llegar a los chicos que más lo necesitan. Obviamente, el objetivo es escalar los programas que funcionan. ¿Cuál es la perspectiva? Pues la dijeron al inicio, queremos difundir esta evidencia, queremos generalizar y replicar lo que funciona a lo largo del territorio y en toda la región, queremos sistematizar y lo voy a repetir, queremos escalar las políticas que sabemos que funcionan. No queremos escalar cualquier política, queremos llegar con las soluciones más efectivas a los que más lo necesitan. Y finalmente les voy a platicar rápidamente cuál es la agenda del workshop para que todos sepan más o menos un mapa mental de a dónde vamos y vamos a dar comienzo con los increíbles ponentes que tenemos el gusto que nos acompañen hoy. Lo primero que vamos a hacer es vamos a cubrir los básicos de qué son las terapias cognitivas conductuales, de las intervenciones que ya fueron evaluadas, fueron probadas exitosas y cómo se hicieron esas evaluaciones. Para eso tenemos a los exponentes de Youth Guidance que diseñaron la evaluación de Becoming a Man y del Crime Lab que nos van a platicar cómo se hizo esa evaluación. Posteriormente tenemos también a Julian que viene del Banco Mundial que fue investigador principal en la investigación de Style del ejercicio de Liberia y lo que vamos a empezar a ver aquí es cómo las intervenciones son en realidad un poco distintas. La teoría de cambio es la misma, pero lo que vamos a ver es cómo se están aplicando en diferentes contextos y también diferentes modificaciones que se pueden hacer a la teoría de cambio de acuerdo al contexto. Después, pues obviamente sabemos que Becoming a Man y Style fueron encontradas muy efectivas,
Pero, ¿qué están haciendo todas las personas en la región que están tratando de replicar esas intervenciones acá? Y para eso tenemos un panel espectacular con intervenciones de Salvador, Honduras y México, que nos van a platicar, bueno, y una de esas personas también nos va a hablar de Guatemala, que nos van a contar cómo estas intervenciones se están empezando a contextualizar a la región, cómo están diseñando sus currículos, cómo están tomando detalles de implementación con los facilitadores, etcétera, para que empecemos a ver que en realidad trasladar las lecciones que funcionan a los contextos no es tan straightforward, digamos, no es tan obvio, ¿cierto? Entonces vamos a tener que aprender a discutir y analizar con un marco conceptual que yo les voy a presentar cómo desagregamos estas preguntas. Después vamos a tener por parte de Rebeca y Laura, que ya las van a ir conociendo poco a poco, cuál es la agenda de investigación que queda pendiente en la región para que podamos dos cosas. Uno, implementar las terapias cognitivas conductuales como mejor funcionan, pero dos, también expandir nuestro entendimiento sobre estas terapias, ¿cierto? Cómo entendemos cómo funcionan mejor aquí y regresamos a lo que les dije anteriormente, cómo expandimos la frontera del conocimiento, porque si generamos este cuerpo, más vamos a poder hacer políticas que funcionan. Y finalmente, el día de mañana vamos a estar trabajando en grupos donde todas las intervenciones que vienen aquí a participar y aprender, vamos a estar discutiendo justamente estos elementos, qué preguntas tenemos que contestar para desarrollar estas intervenciones de forma local, cuáles estrategias de evaluación podemos determinar, qué necesidades de evaluación tenemos y finalmente vamos a discutir lecciones aprendidas y pasos concretos para seguir adelante. Entonces, esa es la idea general que tenemos del workshop. Les doy nuevamente la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y los dejo a que disfruten. Muchas gracias.